El día de hoy vamos a hablar sobre los circuitos magnéticos excitados con corriente alterna. Como bien habíamos visto en ejercicios anteriores, que te lo voy a dejar por aquí si no has visto, hemos resuelto 6 ejercicios ya relacionados con circuitos magnéticos en corriente continua. Ahora nos toca hablar sobre estos circuitos magnéticos, los cuales la fuente de excitación va a ser en corriente alterna. Si no los has visto, te lo voy a dejar aquí por una pequeña anotación para que puedas ir a ver los ejercicios anteriores. Bien, este tipo de circuitos magnéticos en este caso están compuestos por dos tipos de núcleos, uno en el cual se considera que es un núcleo ideal, en el cual no se están considerando las pérdidas, y segundo vamos a tener un núcleo con pérdidas, ¿no? Recordemos que ya estamos trabajando con corriente alterna, donde la tensión aplicada es una señal sinoidal. Voy a dibujar por acá yo rápidamente un tipo de núcleo en el cual vamos a considerar nosotros como parte de nuestro gráfico para poder entender mucho mejor esta pequeña parte teórica, porque en realidad nada más quería hacer la resolución del problema del día de hoy, que es el 1.10, pero vamos a hacer algo teórico muy rápidamente, ¿está bien? Vamos a colocar por acá, en este caso, la fuente que me va a proporcionar la fuerza magnetomotriz para este núcleo, de esta manera, ¿está bien? Entonces, aquí, antes, como bien habíamos visto en los problemas, nosotros le aplicábamos, ¿qué cosa? Una tensión en corriente continua. Pero lo que pasa ahora es que nosotros le vamos a aplicar una tensión en corriente alterna, es decir, que ese voltaje va a estar en función del tiempo. No, pero si nos detenemos rápidamente en un instante, esto se va a polarizar, más o menos. Ya sabemos que en alterna está cambiando, dependiendo a la frecuencia, esta polaridad más o menos. ¿Está bien? Aquí nosotros vamos a tener una corriente de entrada, una corriente de excitación, en este caso para esa bobina, lo voy a escribir así, y EXC. Y simplemente esta bobina también va a tener un determinado número de espiras N, ¿sí o no? Luego también habíamos visto que nosotros en este tipo de problemas consideramos ¿qué cosa? Consideramos la longitud media o la longitud del núcleo magnetizante, ¿sí o no? Una longitud que es por el cual va a circular ¿qué cosa? Pues simplemente el flujo magnético, ¿sí o no? Aquí tendríamos el flujo. Otra de las características que vamos a tener nosotros aquí, pues simplemente también vendría a ser la sección transversal de este núcleo. ¿Está bien? Vamos a tener una sección transversal S y finalmente también una reluctancia debido ya a las mismas propiedades del núcleo, que ya conocemos que esa reluctancia es la oposición al paso del flujo. ¿Está bien? Entonces, de esta manera prácticamente yo tendría mi esquema, o bueno, mi bobina con un núcleo de hierro, en el cual es un circuito magnético muy sencillo, que lo podemos entender. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de un núcleo sin pérdidas? ¿A qué se refiere? Pues simplemente cuando nosotros tenemos este tipo de circuitos, pues ya conocemos de qué, de que vamos a tener al flujo retrasado con respecto al voltaje en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Aquí tendríamos el voltaje y aquí tendríamos el flujo. Cuando yo no considero pérdidas en este tipo de problemas, pues simplemente la corriente de excitación también estaría, en este caso, desfasado 90 grados con el voltaje y bueno, se encontraría en este caso en fase con el flujo. También debemos conocer de que el flujo aquí ya es muy independiente, ya sea de la naturaleza del material, algunos efectos de saturación, quizá estéresis o corrientes circulantes. Ahora, si consideramos un núcleo magnético en el cual no vamos a tener pérdidas, vamos a suponer en este caso también de que la resistencia en la bobina simplemente lo vamos a despreciar, porque ya sabemos de que todo tipo de material conductor va a tener cierta resistencia. En este caso, como es un núcleo sin pérdidas, estamos idealizando que esa resistencia sea despreciable. Para este tipo de situación en el cual nosotros despreciamos esa resistencia en la bobina, la potencia activa que va a absorber en este caso la bobina de la red simplemente va a ser nula. Y bueno, de acuerdo a la ley de Hopkinson, o bueno, la ley de los circuitos magnéticos, como habíamos estado viendo, simplemente nosotros conocíamos, a ver, voy a colocar por acá, de que el flujo iba a ser igual a la fuerza magnetomotriz de la fuente dividido entre la reluctancia. Esta ecuación de aquí, la ecuación o ley de Hopkinson, que ya lo conocemos, o también la ecuación fundamental de los circuitos magnéticos, ¿no? Lo opuesto a un circuito eléctrico, que era la ley de Ohm. De aquí, pues bueno, de esta ecuación, cuando no consideramos las pérdidas en el núcleo, pues simplemente nosotros podemos reemplazar, colocamos por acá para obtener en este caso el valor del flujo, la fuerza magnetomotriz aplicada en una bobina simplemente en el número de vueltas por la corriente que se le está aplicando. En este caso le estamos colocando que es la corriente de excitación, dividido entre la reluctancia. La reluctancia depende ya de quién, en este caso de las propiedades geométricas del núcleo, ¿no? En este caso la longitud media que voy a tener, lo voy a colocar nada más una longitud L. En este caso va a estar dividido entre la permeabilidad, que para este tipo de problemas se considera constante,
multiplicado por la sección, quedándome así a mí la siguiente ecuación de la siguiente manera, de que ese flujo va a ser igual a la permeabilidad multiplicado por el número de espiras o número de vueltas por la corriente de excitación dividido entre la longitud y esto multiplicado por la sección. Esto es algo más general ya, ¿no? Mira todas las propiedades en este caso de las cuales va a depender el flujo, ¿sí o no? Y bueno, aquí también, como ya habíamos presentado, tenemos los fasores de tensión y el flujo magnético en este caso, ¿no? De esta manera. Y siempre y cuando se cumpliría cuando el núcleo no tenga pérdidas. Ahora en este caso en el cual el núcleo no tenga pérdidas en el hierro, la corriente de excitación que se le está aplicando a este núcleo, en esta bobina, pues simplemente esta corriente de excitación ya no va a formar un ángulo de 90 grados como lo hemos observado aquí. ¿Con quién? Con la tensión. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué desfase va a ocurrir aquí? Pues simplemente me indica de que ya la potencia activa absorbida de la red ya debe vencer estas pérdidas que se están formando. En este caso, colocaremos por acá entonces ahora cómo sería en este caso cuando ya consideramos las pérdidas en el núcleo, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener de que simplemente la tensión va a seguir desfasado, en este caso con el flujo, en un ángulo de 90 grados. Pero lo opuesto que va a ocurrir aquí en un núcleo sin pérdidas, nosotros lo vamos a tener en este caso un desfasaje, ahora sí, también de igual manera que ya no sea 90 grados, ¿entre quién? Entre esa corriente de excitación, ¿con quién? Pues simplemente con el voltaje o con la tensión aplicada, ¿no? Entonces aquí tendríamos nosotros algo que se le conoce como un ángulo de desfase. De esta manera entonces podemos observar cómo ya cuando se están considerando esas pérdidas se está desfasando de ese ángulo de 90 pues esta corriente de excitación, en el cual de aquí nosotros vamos a tener pues simplemente dos componentes. Mira, vamos a tener una componente aquí en fase con el voltaje y una corriente aquí en fase con el flujo. No me van a quedar en este caso sus dos componentes, una componente aquí con el flujo y una componente aquí con la tensión. Aquí en este caso pues simplemente sería esa corriente de excitación multiplicada por el coseno de ese ángulo de desfase, mientras que aquí me va a quedar esa misma corriente de excitación multiplicado en este caso ya por el seno de ese ángulo de desfase. Y en este diagrama podemos observar las dos componentes de esta corriente de excitación, la cual se le va a aplicar en este caso a la bobina del núcleo. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a tener dos cosas, ¿no? Dos componentes, las cuales una sería las componentes en este caso para el núcleo, que vendría a ser esta componente de aquí, la corriente de excitación por el coseno del ángulo de desfase. Me quedaría así, ¿ve? La corriente de excitación por el coseno del ángulo de desfase. ¿Esto a qué se le conoce? Pues simplemente el nombre de esta corriente es la componente de pérdidas en el hierro, ¿sí? Y luego también yo tendría la siguiente componente que vendría a ser esta de aquí. Simplemente esa corriente I sub mu simplemente sería igual a la corriente de excitación multiplicada por el seno del ángulo de desfase. Tendría en este caso dos corrientes, ¿sí o no? Esta última corriente se le conoce como la corriente magnetizante. Bueno, en el cual nosotros conocemos que cómo se pueden relacionar estas tres corrientes, pues simplemente de que esa corriente de excitación vendría a ser igual a la raíz cuadrada de la componente de pérdidas en el hierro elevado al cuadrado más la componente, en este caso de la corriente magnetizante, ¿sí o no? En este caso al cuadrado también. De esta manera yo tengo esta relación de aquí, la cual yo puedo en este caso utilizar para encontrar esa corriente de excitación en el caso yo parta a partir de las corrientes, en este caso las componentes que voy a tener por aquí, siempre y cuando yo conozca ese ángulo de desfase. Ahora, lo que más nos interesa a nosotros es conocer las pérdidas en el hierro. Ahora, lo que más nos interesa a nosotros conocer por aquí simplemente son las pérdidas en el núcleo. Entonces, esas pérdidas en el núcleo, que ya sabemos que esas pérdidas están expresadas en unidades de potencia, pues simplemente son las únicas las cuales yo voy a tener aquí, que sería nada más, a ver, lo voy a colocar, el voltaje por la corriente de pérdidas en el núcleo. Esto vendría a ser igual, pues simplemente al voltaje eficaz multiplicado por la corriente de excitación por el coseno del ángulo de desfase. De esta misma manera, pues yo puedo conocer cuántas serían las pérdidas en el núcleo, ¿sí o no? Ahora veamos por acá este diagrama muy sencillo que voy a colocar. Simplemente lo que nosotros tendríamos aquí como un circuito equivalente de una bobina con el núcleo de hierro en el cual vamos a tener pérdidas, pues simplemente sería de la siguiente manera. Mira, vamos a tener una resistencia, la cual vendría a ser la resistencia del núcleo,
Y vamos a tener otra, la cual sería la reactancia que vamos a tener en este caso para nuestro problema, ¿no? De esta manera. Aquí nosotros estamos paralizándonos un momento en el tiempo en el cual se pueda polarizar un más menos, porque ya sabemos que esta tensión que vamos a aplicar aquí va a ser corriente alterna, ¿sí o no? Entonces, por aquí nosotros, en este caso, vamos a aplicar una corriente de excitación. Entonces, esta corriente de excitación, sea aquí que yo tengo un nodo A y aquí tengo un nodo B, de esta manera, simplemente esa corriente vamos a dividirlo nosotros en dos, ¿no? En este caso van a estar en paralelo. ¿Qué es lo que me va a quedar? Pues simplemente aquí en la componente resistiva, pues simplemente me va a quedar la intensidad para la corriente de pérdidas en el hierro, mientras que aquí yo tendría esa corriente magnetizante, ¿sí o no? Entonces aquí, ¿qué parámetros me van a aparecer? Aquí me va a aparecer la cual sería la resistencia para el núcleo y me va a aparecer también una reactancia, en este caso considerado como la reactancia magnetizante. Aquí simplemente, como podemos observar, la corriente de la componente de pérdidas en el hierro está en fase ¿con quién? Con el voltaje. Por lo tanto, nada más se considera aquí que vamos a tener un circuito resistivo. Por lo tanto, para yo calcular esa resistencia en las pérdidas del núcleo, pues simplemente me va a quedar igual a el voltaje que se le está aplicando al núcleo dividido entre esa corriente, o bueno, esa componente de pérdidas en el hierro. De esa manera, por ley de Ohm, ¿sí o no? Entonces tendríamos por acá esta ecuación de aquí. Luego, ahora sí hablemos de la reactancia magnetizante, la cual esta sí ya va a depender de quién. Esta también continúa dependiendo del voltaje, pero ahora sí ya no dependería de esta corriente de aquí, sino se dependería de la corriente magnetizante y sub mu, de esa manera. Entonces, estos serían los parámetros para yo encontrar un circuito equivalente en una bobina con núcleo de hierro con pérdidas, ¿no? De esta manera son ecuaciones las cuales nosotros vamos a utilizar a lo largo de estos problemas que vamos a ir resolviendo. Bien, entonces, una vez hecho esta parte introductoria, algo muy breve, vamos a empezar con la resolución del problema 1.10. Este problema estamos utilizando, como bien venimos realizando con todos los problemas anteriores, la bibliografía del Fraile Mora, el cual me dice, una bobina con núcleo de hierro tiene 500 espiras. Pues bueno, aquí en este caso me dice en espiras porque este problema prácticamente no me trae ningún gráfico. Nada más aquí estoy colocando como parte para poder visualizar mucho mejor el problema, ¿no? Me dice que la resistencia en esta bobina es despreciable, por lo tanto no se considera. Me dice que la sección del núcleo es uniforme y vale 25 centímetros cuadrados, siendo la longitud magnética media igual a 80 centímetros. Hay que tener en cuenta esto. Me dice que la curva de emanación del material viene a estar dado por esta formulita de aquí. Ya conocemos que B, que está medido en Tesla, es la densidad de flujo. H vendría a ser en este caso que está en amper por vuelta por metro o amper espira por metro, que en realidad es lo mismo. Simplemente se denomina la intensidad de campo, ¿no? Entonces, la curva de emanación, en este caso para este núcleo, para este material, simplemente está dado por esta ecuación de aquí. Me dice que la tensión aplicada es alterna y 220 voltios eficaces. Aquí, cuando me habla de voltaje eficaz, simplemente como parte de circuitos eléctricos, recordemos que estaría dado por 4,44 veces la frecuencia por el número de vueltas por el flujo máximo. De esta manera yo puedo calcular cuánto sería el flujo a partir de que yo conozco el voltaje eficaz, ¿sí? Siempre se trabaja aquí con el voltaje eficaz. Entonces, me dice que vamos a tener una frecuencia de 60 Hz y lo que me pide calcular es el circuito equivalente de la bobina y también la corriente de excitación. El circuito equivalente de la bobina vendría a ser este de aquí, en el cual simplemente lo que yo necesito es encontrar estos parámetros. Mira, este de aquí, este parámetro de aquí, ¿no? La resistencia en el núcleo y la reactancia magnetizante. Obviamente que también debemos calcular estas corrientes de aquí, las corrientes de pérdidas en el núcleo y la corriente magnetizante, porque finalmente lo que me pide a mí es calcular esta corriente de excitación, la cual sus dos componentes son estas dos, así que necesitamos calcularlo sí o sí para calcular también el enunciado B. Me dice nota, ojo aquí, me dice que se conoce por la información proporcionada por el constructor que a la tensión nominal de 220 voltios las pérdidas en el núcleo son de 5 watts por kilogramo. El peso específico del material es igual a 7.8 kilogramos por decímetro cúbico. ¿Para qué utilizamos esto? Porque simplemente, como bien habíamos visto, nosotros vamos a tener las pérdidas que están en función ¿de quién? Del voltaje y
la corriente, en este caso, esa componente de pérdidas en el núcleo. Entonces, conociendo nosotros aquí, en este caso, cuántos watts voy a perder yo por cada kilogramo, conociendo la densidad, y bueno, también voy a conocer el volumen. ¿Por qué? Porque me dan la longitud magnética y me dan la sección, ¿sí o no? Mira, 25 centímetros cuadrados. Entonces, conociendo eso, pues fácilmente yo puedo calcular cuánto serían esa componente de pérdidas en el núcleo. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar rápidamente con la resolución de este problema. Vamos a empezar con el enunciado A, el cual me pide calcular estos dos parámetros, ¿no? Estos dos de aquí: resistencia en el núcleo y la reactancia magnetizante. Entonces, voy a empezar en este caso primeramente colocando todos los datos para no estar volviendo de un lado para el otro. Voy a colocar los datos por aquí. Simplemente a mí me dicen que N vendría a ser igual a 500 espiras. La sección del núcleo, que podemos observarlo por aquí, esa sección S, pues simplemente es igual a 25 centímetros cuadrados. Es lo mismo hablar a 25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego me dicen que la longitud media efectiva, lo voy a colocar así, simplemente es de 80 centímetros, es decir, 0,80 metros. Luego también yo tengo de que el voltaje eficaz va a ser 220 voltios, lo voy a dejar así expresado nada más. También me dan el valor de la frecuencia, el cual me dicen que es de esta red, se está trabajando con 50 hercios. Luego me dan por aquí un tipo de pérdidas, en este caso para el núcleo, para este material me dice que son 5 watts por kilogramo. Y también me dan otro valor, el cual me dice que el peso específico del material. Y también me dan el peso específico del material, el cual me dicen que debe ser de 7,8 kilogramos por decímetro cúbico. No, en este caso si me habla de peso específico, este debe estar en kilogramos fuerza, ¿no? Bien, entonces, una vez colocado todos esos valores, ahora sí vamos a empezar por acá. Primeramente, ¿con qué debo empezar yo? Recordemos entonces de que las pérdidas en el núcleo simplemente va a ser igual al voltaje eficaz de la tensión que se le está aplicando aquí, multiplicado por esa corriente de las pérdidas en el núcleo, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a calcular esta corriente de las pérdidas en el núcleo? Pues simplemente, mira, aquí este es el valor que yo voy a calcular. ¿Por qué? Porque el voltaje eficaz lo conozco, me lo está dando el problema 220. Las pérdidas en el núcleo también lo voy a conocer. ¿Por qué? Porque simplemente tengo sus valores acá como para poder hallarlos. Mira, tengo esas pérdidas por cada kilogramo y tengo el peso específico en este caso de este material. ¿Sí o no? Entonces vamos a empezar nosotros calculando cuánto sería esta intensidad de corriente para las pérdidas en el núcleo. ¿Está bien? Entonces, yo recuerdo simplemente de que la masa es igual a ¿quién? Al peso específico multiplicado por el volumen, en este caso de todo el núcleo. ¿Sí o no? Ahora, el peso específico a mí me lo está dando por acá el mismo problema. Me dice que para este material son 7,8, los voy a considerar en kilogramos fuerza porque estaría mal expresado que yo diga kilogramos cuando peso específico su definición es peso sobre volumen. Entonces, me quedaría en kilogramos por decímetro cúbico, esto multiplicado por el volumen. Pero voy a abrir de una vez aquí el factor de conversión para eliminar estos decímetros cúbicos y dejarlo en metros cúbicos, ¿está bien? Entonces dejo aquí arriba decímetros cúbicos y aquí abajo voy a dejar metros cúbicos. Un metro cúbico es lo equivalente a decir 10 a la 3 decímetros cúbicos, es decir 1000 decímetros cúbicos. Entonces de aquí simplemente vamos a eliminar decímetros cúbicos, decímetros cúbicos. Ya me quedan kilogramos, fuerza por metro cúbico. Ahora sí, mira, el volumen de todo este núcleo, ¿cómo estaría dado el volumen? Ahora voy a colocarlo por acá. El volumen simplemente vendría a estar dado ¿por quién? Por la longitud efectiva multiplicado por la sección. La longitud efectiva, pues lo tengo por acá, mira, y la sección también. Entonces, esa longitud efectiva, ¿cuánto es? 0,80 metros. Y la sección, ¿cuánto equivale? 25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Mira, metro cuadrado, metro, se hacen metros cúbicos, con estos metros cúbicos se van. Por lo tanto, aquí, bueno, en este caso, bueno, había colocado masa, aquí debería ser peso. Simplemente ese peso me debe quedar un valor de 15,6 kilogramos. En este caso lo puedo dejar ahí en kilogramos fuerza o en kilogramos. En este caso aquí me hubieran dicho mejor densidad. Me hubieran dicho densidad. ¿Hay ahí algún problema quizá por ahí con las unidades o con las definiciones de peso específico y densidad? Pero bueno, aquí me debieron haber dicho de que esto era densidad. Pero bueno, me dan peso específico, ¿no? Entonces, finalmente, esas pérdidas en el núcleo, ¿a qué va a ser igual? Van a ser
a las pérdidas por cada kilogramo que yo tenga multiplicado, en este caso, por el peso. Bueno, en este caso ya podemos dejarlo en masa aquí, ¿sí? Podemos dejar que sea masa y que esto lo cambiamos por densidad mejor. ¿Está bien? Entonces aquí me quedaría peso multiplicado por la masa. ¿Por qué? Porque estas pérdidas primas están en función de watts por kilogramo. Entonces me quedaría, mira, 5 watts por cada kilogramo. Y en total el núcleo va a pesar 15,6 kilogramos. ¿Sí o no? Que elimino kilogramo. Por lo tanto aquí ya me queda cuánto serían esas pérdidas en el núcleo. ¿Sí o no? El cual me da un valor de 78 watts, ¿no? Entonces tengo por ahí cuánto serían las pérdidas en el núcleo. Ya lo tengo, 78 watts. Ahora, ¿qué hago con esos 78 watts? Reemplazarlo aquí en esta ecuación principal, ¿sí o no? Entonces, para esta ecuación principal, simplemente lo que yo debo calcular es la intensidad de corriente que circula por el núcleo. Entonces, en este caso me quedaría las pérdidas, que son 78 watts, dividido entre el voltaje, que son 220 voltios eficaces. ¿Sí o no? Entonces, de aquí, simplemente, esta corriente de pérdidas en el núcleo me debe dar un valor de 0,354 amperios. De esa manera, mira, tengo por acá cuánto sería esta corriente de pérdidas en el núcleo. Ahora, como ya conozco esta corriente de aquí, mira, lo acabo de calcular, ¿qué me hace falta conocer? A partir de ello yo puedo calcular cuánto sería la resistencia del núcleo, ¿sí o no? Entonces ese parámetro lo voy a colocar por acá. La resistencia que yo voy a tener en ese núcleo de hierro, pues simplemente va a ser igual al voltaje eficaz dividido entre la corriente del núcleo, ¿sí o no? Entonces el voltaje ya se conoce que es 220 voltios dividido entre la corriente del núcleo, que es 0,354 amperios, ¿sí o no? Esto lo podemos haber reemplazado directo con la otra fórmula de potencia, pero vamos a hacerlo así, paso a paso, ¿está bien? Entonces, esa resistencia en el núcleo me debe dar un valor de 621,5 ohmios, de esa manera. Entonces tengo por acá otro parámetro, el cual me está pidiendo el enunciado A, aquí, ¿sí o no? Ya tengo este, ya tengo este, ya está. Ahora, para continuar nosotros, lo que necesitamos conocer ahora sí, simplemente sería la reactancia magnetizante, ¿sí o no? Entonces, para conocer la reactancia magnetizante, a ver, lo voy a colocar por acá. Esa reactancia magnetizante aquí va a ser igual. Iba a ser igual al voltaje eficaz dividido entre la corriente magnetizante. Así lo iba a calcular. Entonces yo necesito calcular cuánto sería la corriente magnetizante, ¿sí o no? Entonces, para hallar esa corriente magnetizante, yo debo empezar en este caso haciendo ya uso de ¿qué? De todos los valores que me dan aquí. Por ejemplo, la ecuación. Debo utilizar en este caso esta ecuación de aquí también, que es importante para yo poder utilizar recién esta ecuación de aquí, ¿no? La del voltaje eficaz. Entonces, ese voltaje eficaz simplemente es igual a 4,44 veces la frecuencia por el número de vueltas por el flujo máximo, ¿sí? En este caso ya está en función del flujo máximo, porque aquí está multiplicado por raíz de 2, ¿sí? Entonces aquí no hay ningún problema. Esto me va a quedar aquí de la siguiente manera. Mira, ese flujo máximo, entonces me quedaría el voltaje dividido entre 4,44 veces la frecuencia por el número de vueltas. Aquí el voltaje son 220 voltios eficaces, 4,44. La frecuencia me lo da el problema, me dice que son 50 hercios. Y aquí multiplicado por el número de vueltas, en este caso de esa bobina, que son 500, ¿no? Entonces de aquí el flujo máximo me debe dar un valor de 1,98 por 10 a la menos 3 Webers. De esa manera encuentro yo cuánto sería el flujo máximo, ¿sí? Entonces, conociendo yo el flujo máximo, yo puedo calcular también la densidad de flujo máximo, ¿sí o no? Esa densidad de flujo máximo está dado entre el flujo máximo dividido entre la sección. El flujo máximo, pues ya conozco por aquí su valor, 1,98 por 10 a la menos 3 Webers, dividido entre la sección, que también me lo da el problema, 25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. De aquí, esa densidad de flujo máximo me debe quedar un valor de 0,792 Tesla, ¿no? Tengo ahí el valor de la densidad de flujo máximo. Ahora sí, continuamos por acá, mira. ¿Qué me va a quedar ahora sí? De la curva de magnetización del material, mira esta curva de magnetización que yo voy a tener aquí, pues simplemente, ¿qué va a pasar? De que de esa curva yo debo reemplazar cuánto sería la densidad de flujo, ¿no? En este caso estoy hablando de flujo máximo, por lo tanto, si yo hablo de flujo máximo, me quedaría flujo máximo va a ser igual
2 veces la intensidad de campo máximo dividido entre 150 más la intensidad de campo máximo. Y aquí mira, este valor que he obtenido nada más lo reemplazo aquí para encontrar cuánto sería esa intensidad de campo máximo, ¿sí? Entonces nada más reemplazar y me debe quedar un valor de 98,34 amperespira por metro. De esa manera yo encuentro este valor de aquí. Pero como estamos hablando aquí de máximos, yo ya quiero el eficaz. Por lo tanto, para calcular esa intensidad, simplemente se divide la intensidad de campo máximo dividido entre la raíz de 2. ¿Sí o no? Entonces de aquí, nada más, este valor entre la raíz de 2 me debe dar la intensidad de campo eficaz. Por lo tanto, aquí me queda un valor de 69,54 amperespira por metro. De esta manera. Ahora sí, ¿qué debo hacer yo a partir de esto? Conociendo estos valores, lo que yo debo hacer es lo siguiente, mira. Yo debo conocer ahora sí que la fuerza magnetomotriz simplemente es igual a ¿qué? Intensidad de campo multiplicado por la longitud media efectiva o longitud media magnetizante. Esto debe ser igual a ¿quién? Al número de vueltas por la intensidad de corriente magnetizante. ¿Por qué? Porque esta fuerza magnetomotriz depende de ¿quién? De la intensidad de corriente magnetizante. Entonces, ¿qué me va a quedar? Simplemente de que yo despeje aquí cuánto sería esa corriente magnetizante, que me va a quedar igual a la intensidad de campo por la longitud media magnetizante entre el número de vueltas. ¿Sí o no? Entonces de aquí, esta intensidad de campo es 69,54 amperespira por metro multiplicado longitud efectiva 0,80 entre el número de vueltas que son 500. Entonces de ahí yo ya encuentro cuánto sería esta corriente magnetizante, el cual me debe dar un valor de 0,111 amperios, ¿sí? Entonces tengo por acá otro parámetro, el cual me va a servir mucho. Este parámetro de acá, ya lo tengo, mira. Ahora lo que yo necesitaba era esa corriente magnetizante para reemplazarlo en esta ecuación, ¿sí o no? Entonces, si yo lo quiero reemplazar ahí, simplemente esa reactancia, que es uno de los parámetros para el enunciado A, simplemente es voltaje eficaz entre esa corriente. Voltaje eficaz son 220 voltios entre esta corriente que es 0,111 amperios. Por lo tanto, esa reactancia magnetizante me debe quedar un valor de 1982 ohmios. Mira, un valor mucho mayor, ¿sí o no? Entonces, encierro por acá el último parámetro, que prácticamente ya lo tengo para este circuito de aquí, mira, ¿no? El equivalente. Entonces, de esa manera encontraría yo cada uno de esos parámetros para este circuito magnético equivalente, ¿no? Tendría por acá la corriente de pérdidas en el núcleo, tengo por acá la resistencia del núcleo, mira, lo tengo por acá. Luego tendría por acá la corriente magnetizante, 0,111 amperios, y finalmente la reactancia. ¿Sí o no? Lo tengo por acá, 1182 ohmios. Entonces, de esa manera ya acabamos aquí de dar solución al enunciado A. Finalmente vamos a terminar por aquí con el enunciado B. Bueno, ya tenemos al enunciado A, me pide hallar ahora sí la corriente de excitación. Esto es mucho más sencillo ya de calcular, no vamos a necesitar de mucho espacio. A ver, vamos a colocar esto por acá. Ahora sí, vamos con el enunciado B. El enunciado B me pide la corriente de excitación, ¿no? En este caso vendría a ser esta corriente de aquí, mira. Entonces, esa corriente de excitación vendría a estar dado por ¿quién? Por la raíz cuadrada de la corriente de las pérdidas en el núcleo al cuadrado más la corriente magnetizante al cuadrado. De esa manera. Ahora, si nosotros dibujamos su diagrama fasorial, esto vendría a estar de esta manera, mira, ¿no? De esta manera tendríamos por acá y por acá. Este sería la tensión, este sería el flujo, ¿no? Este ángulo es de 90 grados, ya lo conocemos, ¿no? Entonces por aquí lo que nosotros vamos a tener, a ver, sería esa corriente de excitación desfasada, ¿no? SI-EXC, ¿no? Corriente de excitación. De aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener dos componentes, una por aquí y otra por aquí, ¿sí o no? Una componente que estaría en este caso por aquí y la otra acá está, ¿sí o no? Dos componentes que vamos a tener en este caso. Y bueno, conocemos por acá que este sería el ángulo de desfase, este sería la corriente de las pérdidas en el núcleo y este sería la corriente magnetizante, ¿sí o no? De esa manera. Entonces, estas componentes pues obviamente ya las conocemos, lo hemos calculado en el ejercicio anterior, en este caso en el enunciado A, por lo tanto esa corriente de excitación simplemente me va a quedar igual, a ver, la raíz cuadrada de la corriente de pérdidas en el núcleo, que le hemos calculado por acá,
0,354 amperios elevado al cuadrado más la corriente magnetizante, el último que hemos calculado, 0,111 al cuadrado. De aquí esa corriente de excitación me debe dar un valor de 0,371 amperios, ¿sí? De esa manera entonces encuentro yo este parámetro aquí para esa corriente de excitación que se le va a aplicar en este caso a esta bobina, ¿sí? Como dato adicional, nosotros pues, a ver, déjame resaltar primeramente esto porque esta es la respuesta ya del enunciado B, no se necesita hacer nada más, esto ya lo conocemos. Pues simplemente, ahora sí, como dato adicional, como ya digo, nosotros también podemos calcular cuánto sería ese ángulo de desfase. Una vez conociendo estos dos, en este caso, parámetros, ¿sí o no? En este caso, yo lo puedo calcular así como el arco tangente de la corriente magnetizante entre la corriente de pérdidas en el núcleo. ¿Sí o no? Reemplazando estos dos valores que yo voy a tener, a ver, lo vamos a calcular, ¿sí? Me va a quedar así, mira. Me va a quedar el arco tangente de la corriente magnetizante, que sería el opuesto, mira aquí, opuesto adyacente, ¿sí o no? No hay ningún problema, ¿sí o no? Aquí esta corriente magnetizante 0,111 dividido entre la corriente de pérdidas en el núcleo 0,354, ¿no? De aquí este ángulo de desfase, pues simplemente me va a quedar un ángulo de 17,4 grados, ¿no? Esto es como dato adicional, ya en caso querramos calcular nosotros el ángulo de desfase también, que también es característica aquí de este diagrama fasorial, ¿no? Bien, entonces, de esta manera culminamos con el desarrollo de este problema. Hemos encontrado acá cuánto sería esa corriente de excitación para el enunciado B. También hemos calculado por acá cada uno de los parámetros. Ahora sí, este ha sido el procedimiento más largo, ¿sí o no? Seguir todo el camino para finalmente encontrar cuánto sería el circuito magnético equivalente cuando se le aplica una tensión en corriente alterna. Entonces, de esta manera culminamos una parte muy breve que ha sido la teórica y el problema aplicativo, problema 1.10, bibliografía del Fraile Mora. Entonces, nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.